nosotros pasamos etapas en nuestra vida literalmente, cada etapa es vital para nuestro crecimiento. Dicen que todo lo que tú pasaste en tu niñez se refleja en cómo tú te comportas como adulto. Dicen específicamente hay una edad vital para el niño donde el desarrollo de la mente del niño capta todo, hasta cómo tú los tratas, todo, captan todo y ese lapso de tiempo refleja cómo ellos van a ser en todo su adulthood. Entonces es vital las etapas en nuestra vida. Amén. Dice que cada 10 años eres una persona totalmente diferente, mentalmente, en tus hábitos, en tus gustos y físicamente, the makeup of yourself, lo que hace tus células son completamente diferentes. Entonces, la persona que tú fuiste hace 10 años es completamente la persona que eres hoy. No solamente mentalmente, físicamente, tus células cambian. Entonces, es importante, ¿verdad? Tener eso en mente. Así como en nuestra vida física, que pasamos por diferentes etapas, hoy te quiero hablar acerca de las etapas de nuestra vida espiritual hacia nuestro asignamiento. Amén. Todos tenemos que pasar etapas de crecimiento en nuestra vida espiritual. Todos los hombres de Dios en la palabra podemos ver que ellos tuvieron que pasar por etapas en sus vidas. Inclusamente Jesús también, él tuvo que pasar etapas de crecimiento para poder llegar a cumplir el llamado que Dios tenía en su vida. Todos tuvimos que pasar momentos de dificultades y también de oscuridad. Los momentos oscuros de incertidumbre, de humillación, de injusticia. Todo es parte de un propósito eterno de Dios. Y el objetivo de este mensaje es para que nosotros podamos reconocer que las situaciones difíciles nos vienen para madurarnos espiritualmente. Segundo, para poder identificar el plan y usar los dones que Dios nos ha dado en medio de las dificultades. Que reconozcamos que algunas etapas que debemos atravesar son necesarias para poder alcanzar la victoria y la bendición de Dios en nuestras vidas. Amén. ¿Cuántos están conmigo? Y el fin del proceso es para que Dios nos pueda confiar y podamos llevar el cumplimiento de nuestro asignamiento. Y yo le llamo las túnicas del proceso. Las túnicas del proceso de la promesa, las túnicas del proceso de la separación, las túnicas del proceso de la formación y las túnicas del proceso de cumplimiento. Aquellos que les gusta tomar nota, tomen nota porque esto va a ser vital para lo que vamos a hablar. Amén. Entonces el título de mensaje de hoy es Preparados en la oscuridad. Entonces, ¿cuántos aquí hemos pasado injusticias de algún modo? Yo creo que todos hemos pasado un tipo de injusticia. Pero tenemos que reconocer que las injusticias nos sirven para alcanzar un verdadero crecimiento espiritual. Este crecimiento ocurre cuando somos obedientes a Dios, a sus mandatos. Incluso cuando viene la adversidad y la oscuridad, nosotros podamos tener la actitud correcta para mantenernos alineados al plan de Dios y tener la sumisión suficiente de mantenernos obedientes a Él. Amén. Entonces, ¿cuántos recuerdan los mensajes pasados que he predicado? El primero es la fatiga, mi asignamiento, ¿verdad? Que prediqué al principio. El segundo es cuál es nuestra meta de agradar a Dios, ¿verdad? ¿Y por qué traigo esto a memoria? Porque el Señor puso algo en mi corazón al principio del año, cuando el pastor pues empezó a decirnos que teníamos que empezar a predicar. Entonces, el Señor puso en mi corazón el asignamiento, de hablar del asignamiento. Entonces, yo quiero enfatizar específicamente hoy del asignamiento en cada etapa de la formación en nuestra vida espiritual. ¿Cuántos están conmigo? Antes de entrar de lleno, quiero que rápidamente vayamos a Génesis 1. Voy a tocar unos puntos rápidos que van a ser vital para lo que se va a hablar más adelante. Amén. Entonces, Génesis 1:1, por favor, si lo encuentran, es el primer libro de la Biblia. Para los que no saben. Amén. Creo que todos ya se saben esto de memoria, ¿verdad?
Y dice en Génesis 1:1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ok, aquí desde el principio podemos ver que Dios estaba cerca, ¿verdad? Dios siempre estaba allí. Él estaba incluso en medio del abismo y la oscuridad. Él estaba presente. Esto nos da a conocer que Dios es un Dios sin límites, que ni la oscuridad lo puede detener. Amén. Entonces, si vamos más adelante en Génesis 1 al 3 al 5 dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era bueno. Y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Entonces, en el principio podemos ver el primer día que fue evidente que Dios dio que la palabra. Las cosas fueron hechas. No tuvimos que tener una evidencia de un sol para que existiera la luz. Amén. La luz existió por la palabra dada. La palabra misma dio existencia a la luz. ¿Cuántos están conmigo? Entonces, en Génesis 1:6 al 8, no lo vamos a leer porque es muy largo, pero aquí podemos ver el segundo día. Aquí es el segundo día donde podemos ver que Dios empieza a hacer la separación. Es donde Dios empieza a hacer la distinción de la expansión y empieza a separar las aguas. Amén. Entonces, más adelante en Génesis 1:9 al 13, porque rápido estoy pasando estas verses para que lo anoten porque van a ser vital para lo que vamos a hablar. En Génesis 1:9 al 13. Ahí podemos ver cuando Dios trabaja en el tercer día. Podemos ver cómo Dios empieza a formar las cosas. No solamente empieza a separar las cosas, empieza a formar las cosas. Aquí es donde nosotros podemos ver, donde Dios empieza, aquí déjeme ver, aquí muy bien. Aquí es donde Dios empieza a sembrar. Ujú. Aquí es donde podemos ver que Dios empieza en el día tercero, empieza a formar, empieza a poner las cosas. En el cuarto día, en Génesis 1:14 al 19, es donde podemos ver que ya existe, cuando Dios empieza a poner el sol, ¿verdad? Allí es donde ya está la lumbrera del día, la lumbrera de la noche. Es donde las cosas son visibles. En el cuarto día podemos ver que ya las cosas no solo son por la palabra, sino que ya empiezan las cosas a ser visibles a los ojos. Amén. Gloria a Dios. ¿Y por qué estoy enfatizando estos días? ¿Por qué estoy enfatizando estos días? Porque creo que es importante saber que desde el principio Dios siempre ha trabajado en una orden muy específica. Esto lo podemos aplicar en el desarrollo del llamado de Dios en nuestra vida para poder caminar en el asignamiento. Un hombre de Dios que podemos ver el proceso de un cumplimiento en esta orden es la vida de José. La vida de José es un ejemplo que yo personalmente admiro mucho por la fe de él, por el amor a Dios, por el temor a Dios y la persistencia que tuvo este hombre. Fue un hombre recto delante de Dios, que un hombre que podemos leer que fue un hombre grande, salió de una oscuridad a la luz. Amén. Vamos a Génesis capítulo 37 del 1 al 4. Cuando lo tengan, me digan un fuerte amén, por favor. Amén. Ok, dice en el 1 al 4, dice, habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. Y informaba José a su padre la mala fama de ellos, y amaba a Israel, a José más que a todos sus hijos,
porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. La historia de José es una historia impactante. Toda la trayectoria que él tuvo que pasar nos da una enseñanza de que toda situación difícil en nuestra vida nos sirve para bien. Si confiamos en el Señor y nos ayuda a poder madurar espiritualmente. Y hoy te voy a hablar acerca de las 5 vestiduras del proceso de José. La primera vestidura que podemos ver aquí es la túnica de colores. Esta primera etapa representa la grandeza de José, pero sin madurez. Podemos ver que la palabra dice que él era el hijo preferido de su padre. Dice que Dios tenía planes con la vida de José, pero en ese momento lo único que José tenía fue la posición de su privilegio de ser amado por su padre. Es lo que él tenía, pero le faltaba madurez para poder manejar la grandeza del llamado de Dios que había sobre la vida de él. Si vemos bien, Dios lo podía usar así, no lo podía usar así, porque su corazón no había sido preparado todavía. Su corazón no estaba en el lugar correcto. Dios debería hacer primero algunos ajustes en el corazón, en el carácter de él. Esta túnica representa su etapa de inmadurez. Lo pueden anotar ahí. Representa la etapa de inmadurez. Él era el hijo preferido. Y segundo, se sentía predilecto de ser el hijo amado más de su padre. Y si podemos decir que José tal vez no tenía la culpa, él no tenía la culpa de ser el preferido de su padre, ¿verdad? Uno puede decir, pero ¿por qué? ¿Verdad? Pero fue necesario que Dios empezara a tratar con él, porque le faltaba madurez. Amén. Y esto le iba a hacer daño a él para poder recibir la bendición. Y por eso la madurez es muy importante. Si vamos a Génesis 37, versículos 5 al 11, y dice aquí, y soñó José un sueño y le contó a sus hermanos y ellos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí en mi manojo se levantaba y estaba derecho, y vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Les respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o enseñorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y le contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo conté a su padre y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le respondió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia más. Su padre meditaba en esto. Aquí podemos ver, y yendo al principio que le hablé de Génesis 1, podemos ver el día 1, la etapa de la promesa. Aquí podemos ver que José estaba en el día 1, el día en la cual había una promesa, una palabra a través de sus sueños que el Señor le había dado a él. Dios le estaba revelando su destino. Dios le estaba revelando el asignamiento específico para su vida. No había evidencia física que se puede decir de la promesa, pero ya se había sembrado la promesa en su corazón. Ya estaba la palabra allí. Porque cuando Dios dijo, sea la luz, no había evidencia de un sol. No había un sol, porque en nuestro mundo natural tiene que haber sol para que haya luz, ¿verdad? Tiene que haber una luna para que alumbre la oscuridad. Pero en la orden de Dios es muy distinta. Él, ¿cómo se puede decir? Trabaja backwards, al revés. Nosotros trabajamos en una orden, pero Él trabaja en la otra orden. Amén. ¿Cuántos están conmigo? Entonces, esto nos da a conocer que la forma que Dios trabaja es sobrenatural. Amén. Él no trabaja a nuestra perspectiva.
a nuestra forma de pensar humana. Entonces, porque la palabra es nuestra promesa. Amén. Así fue con Jesús antes de poder ver, con José, perdón, antes de poder ver la promesa, Dios tenía que darle la promesa como la sustancia para mantenerlo confiando, porque lo que él iba a pasar iba a ser muy difícil. Amén. Así es como Dios lo hace. Él nos da una promesa a través de su palabra. Puede ser una palabra profética que recibiste. Puede ser una palabra que el Espíritu Santo te dio. Tal vez cuando estabas orando, el Espíritu Santo te dio una palabra. O puede ser una palabra que tú leíste en la Biblia y el Señor, He keeps highlighting it. Él sigue trayendo esa palabra a tu memoria. Dios tiene muchas formas de hablar, pero no nos dice cómo va a ser la jornada. Amén. Entonces, nos puede dar una palabra, pero no nos dice cómo va a ser la trayectoria. ¿Cómo es que vamos a llegar allí? Solo nos da la palabra. Y eso es lo suspenseful, se puede decir. So, no ha visto que a veces cuando uno recibe una palabra, en vez de ver las cosas que van progresando hacia adelante, parece que todo va al revés. Te dan una palabra y el siguiente día te dijeron algo, o algo pasó y tú dijiste, pero me dieron esta palabra, pero parece que todo va en contra. ¿A cuántos le han pasado eso? Porque Dios quiere que creamos que si Él lo dijo, Él lo hará. Que a pesar de que, aunque las cosas parece que van contraria, Dios quiere que nosotros creamos en la palabra, a pesar de nuestra circunstancia, a pesar de la situación. La fe no es una fantasía, es el poder de ver lo invisible, tangible, antes de ver lo visible. Cuando Dios nos da una promesa, Él quiere que sepamos que no solo son palabras en el aire. Él quiere que nosotros sepamos que la palabra de Él es verdad, es más real que este mundo físico. So, Dios muchas veces te revela el punto más alto de tu vida. Él te revela el punto más alto porque Él sabe el proceso que vas a tener que pasar. Él sabe que vas a tener que enfrentar rechazo, vas a tener que enfrentar humillación, vas a tener que enfrentar tal vez acusaciones, tal vez vas a tener que enfrentar envidia, que solamente la esperanza de la promesa te puede sustentar en esos momentos más oscuros de tu vida. Así es. Tenemos como ejemplo a Abraham. Dios le llamó padre de multitudes, un hombre de la fe, pero no podía tener un hijo. Y llegó a una edad mayor y todavía no había tenido un hijo y Dios le estaba llamando padre de multitudes. A veces lo que pasa con Dios es que Dios, Él nos cambia el nombre antes de que la promesa se cumpla. A veces Dios tiene que cambiarnos el nombre antes porque Dios no, wow, ¿cómo es Dios? Nosotros pensamos que nosotros nos convertimos en padre o madre cuando ya tenemos a nuestros hijos, pero en verdad tú eres un padre y como Dios trabaja, tú eres un padre y una madre antes de poder tener el hijo, porque Dios te llama antes de tener la promesa. Le llamó padre de multitudes y hasta después él pudo ver el fruto de esa promesa. Así fue con José. José, Dios le dio un sueño a José, un sueño que él iba a llegar muy alto, pero no le dijo que iba a tener que convertirse en un esclavo, que se iba a tener que convertir en un prisionero. No le dijo eso, solo le dio el sueño de la promesa. Amén. Es la segunda vestidura que podemos ver aquí es la vestidura de esclavo. Si vamos a Génesis 37, 31 al 34, y dice, entonces tomaron ellos la túnica de José y deyogaron a un cabrito de las cabras y teñieron la túnica con la sangre. Y le enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y le dijeron,
esto hemos hallado. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. En Génesis 37, en el 36, y dice, y lloró su padre y los madiantes lo llevaron a Egipto, a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Entonces, como resultado de la envidia y celos de sus hermanos, decidieron deshacerse de él y enviarlo como esclavo. José fue despojado de su túnica y de todos sus privilegios. Cuando le arrancaron la túnica, eh, simbólicamente él fue despojado de sus privilegios. Lo despojaron de sus privilegios, lo despojaron de la posición en la cual él estaba. Simbólicamente significaba que su temporada había terminado, esa temporada había terminado para él y tenía que seguir a la siguiente temporada en su vida, que es la vestidura de esclavo. Y aquí podemos ver que sus hermanos, los más cercanos, los que uno puede decir, los que tenían que amarlo más, los que tenían que cuidarlo más por ser hermanos de él, fueron los que lo traicionaron, fueron los que lo vendieron. A veces así pasa con nosotros. A veces uno va en la vida y uno dice, pero ¿cómo es posible que mi hermano me pudo hacer esto? ¿Cómo es posible que esta persona de confianza me pudo hacer esto? ¿Cómo es posible que esta situación con mi madre, con mi padre, con un familiar, cómo es que esto pudo pasar? ¿Cómo es que pudo pasar esta traición en mi vida? Pero es necesario, porque Dios tiene que despojarnos. ¿Cuántos están conmigo en esta hora? Esta vestidura de esclavo fue la etapa más dolorosa para él. Fue donde él más lloró. ¿Por qué? Porque es la etapa donde Dios tiene que podar todo lo que no nos va a ayudar a crecer. Uno sabe qué es podar, ¿verdad? Cuando una planta le llega a su temporada de ser podada, uno tiene que cortarle las ramas, uno tiene que saber cómo cortarla también para que pueda crecer. Pero tiene que ser podada. Dios tiene que arrancar nuestro orgullo. Dios tiene que sacar esas cosas en nuestras vidas. Tal vez hay distracción, tal vez hay cosas en nuestras vidas que tal vez nosotros le ponemos más importancia que a Dios. Y Dios tiene que arrancar todas esas cosas que nos impide poder crecer en el Señor. José amaba a su padre. Me imagino la tristeza que José estaba experimentando, el dolor de pensar que jamás iba a poder regresar con su familia, el dolor de la traición de su propia sangre. Solo póngase a pensar, el dolor de la traición de tu propia sangre. Y de un día para otro, su vida completamente cambió. Aquí podemos ver el día siguiente, el día 2, la etapa de la separación. Es donde las cosas son separadas. Es donde Dios tiene que separar las cosas. Es donde Dios tiene que empezar a separarte. Es cuando Dios te empieza a separar de personas que hay en tu alrededor que no van a traer fruto a tu vida. Hay una palabra que me recuerdo muy bien. Me recuerdo que estaba pasando una temporada difícil y el Señor me trajo una palabra y el Señor me dijo, no todos, me dijo el Señor, los amigos vienen en temporadas. Había pasado una situación con una amiga y yo me sentía muy adolorida porque yo amaba a esa amiga. Yo no tengo muchos amigos, pero yo soy una persona que cuando tengo un amigo, yo amo a ese amigo o esa amiga. Yo la amo porque yo no tengo muchas amigas, pero en esta situación en particular, um, yo me sentí muy traicionada en esa situación. Y yo de una forma, yo no soy una persona que voy a pelear con alguien, a mí no me gusta discutir con las personas. Yo más que todo me alejo.
Y entonces yo me alejé, pero sentía eso en mi corazón, esa traición. Y el Señor trajo esa palabra a mi vida. Y el Señor me dijo, no, don't hold grudges. Me dijo, no, no sé cómo decir grudges en español. Sentimientos, rencor. No, no tengas rencor o te sientas de esa forma, porque los amigos vienen en temporadas. Y cuando yo sentí que el Señor dijo, los amigos vienen en temporadas, yo dije, okay, that makes sense. Entonces, no se trata de que, oh, esta persona me traicionó, esta persona se fue de mi vida. No, es porque Dios te quiere transicionar. Hay etapas en tu vida donde ciertas personas tienen que estar allí. Y ahí, cuando Dios te quiere transicionar a otra etapa, hay personas que no pueden estar en tu círculo, no porque tú eres mejor, no porque ellos son menos o ellos son mejor, sino que el proceso que Dios va a hacer en la siguiente temporada es necesario podar las cosas que están en tu vida, la gente que tal vez no te va a ayudar a crecer. Hay gente tal vez que en vez de ser ayuda, son como si dice, ellos como son los obstáculos en tu vida. Entonces es necesario. Entonces, no verlo como una traición, sino, Señor, ¿qué me quieres enseñar de esto? ¿Por qué está pasando esta situación con esta persona? Es que Dios quiere empezar a llevarte a otra temporada en tu vida. ¿Cuántos están conmigo? Entonces Dios empieza a hacer separación en tu vida. Empieza a sacar las personas de tu círculo. Empieza, a veces incluso te lleva a la soledad. En esta temporada es donde Dios te empieza a alejar de ciertos grupos, te empieza a alejar, y a veces viene la soledad, viene la oscuridad y uno dice, ¿por qué es que me siento tan sola? ¿Por qué es que me siento así? ¿Por qué es que en vez de yo sentirme que voy avanzando hacia la promesa, la palabra profética que el Señor me dio, siento que voy backwards? I feel like I'm going in reverse. Yo siento que voy para atrás en vez de ir adelante. Pero como yo te dije al principio, el Señor no trabaja en nuestra forma. Entre más tú te sientes que vas para atrás, es donde Él te está acercando aún más a la promesa. Es donde Él te está acercando aún más a la promesa, al propósito, al asignamiento que Él tiene para ti. Aleluya. Te damos gloria, Jesús. Gracias, Señor. Entonces Él tiene que ponernos en unas posiciones incómodas. Es donde nos podemos sentir incómodos en nuestras vidas. Es cuando no nos sentimos, oh my God, ¿por qué me siento así? ¿Por qué no siento, por qué no me siento como estaba antes? Pero Dios es necesario que te ponga en una posición incómoda para empezar a podar, a quitar orgullo, a quitar esas cosas en nuestra vida que tienen que ser removidos para poder llevar el plan de Dios en nuestra vida. Amén. Entonces Dios, cuando Él trae cambio, transición, a veces puede ser incómodo, pero Él te quiere llevar a otra etapa de crecimiento espiritual. Dios no solo quiere que tengamos la promesa, Él quiere que tengamos el carácter para poder sustentar la promesa. Y por eso es necesario pasar el proceso de ser podados para poder crecer. Las raíces crecen antes que el fruto. Así es como nuestro carácter es formado. Es lo que nadie puede ver. Las raíces no pueden ser vistas. Las raíces tienen que estar bajo tierra, tienen que estar escondidas, tienen que crecer, tienen que ir contra la gravedad. Tienen que romper la tierra, y romper no es fácil. Toma tiempo. Allí es donde Dios nos prepara en la oscuridad. Tienen que haber raíces sólidas para que cuando tú des frutos no seas arrancado, sino que estés firme. Aleluya. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor? Aleluya. El problema de hoy en día es que muchos de nosotros queremos ser vistos, pero pocos queremos ser formados porque es doloroso, porque no es fácil pasar el proceso. No es fácil, porque si fuera fácil, todo lo hicieran. Pero es difícil, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén.
La formación ocurre en la oscuridad. Aquí es donde el enemigo trata de hacernos creer que no somos hijos de Dios. Sin embargo, es ahí donde su proceso comienza de verdad. Es donde empiezas tú a tener una relación real con Dios. Es donde tú empiezas a tener convicciones aún más fuertes que antes. Nos podemos identificar con esto porque en las situaciones difíciles es donde muchos de nosotros buscamos a Dios y desarrollamos temor de Dios. A veces Dios permite circunstancias difíciles que vengan a nuestras vidas, permite cosas en nuestras vidas para que nosotros podamos crecer nuestra relación con Dios y sepamos quién Él es en nuestras vidas. Entonces, esta etapa es un tema del corazón. Es un tema donde Dios tiene que sacar cosas en nuestro corazón para que podamos ser formados. Amén. Entonces, la siguiente vestidura que vemos aquí es la vestidura del prisionero. Aleluya. Si podemos ir rápidamente al Génesis 39, versículo 19. Cuando lo tengan, me digan un fuerte amén. Y dice, y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió en su furor y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los prisioneros del rey. Y estuvo allí en la cárcel, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia a los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que le hacía allí, él lo hacía. Se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba a tener el jefe la cárcel, cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Podemos ver que José, incluso haciendo la voluntad de Dios, se encontró en este valle donde fue acusado injustamente. Los que conocemos la historia de José sabemos que él fue acusado por Potifar, perdón, por la esposa de Potifar. Fue acusado injustamente y ahora él se encontraba, había sido traicionado por sus hermanos, había sido vendido como esclavo y fue en mal en peor la situación. Se puede decir, fue en mal en peor, porque una cosa, digamos, llegó a la esclavitud, tal vez estuvo ahí unos años, se acomodó, ya dijo, ok, esta es mi fe, perdí la esperanza, por lo menos tengo la esperanza de vivir cómodamente como esclavo. Pero aún así, cuando ya empiezas a sentirte cómodo, que Dios tiene que arrancar otra vez. Amén. Es donde Dios tiene que arrancar otra vez. Entonces, aquí ya él tal vez dijo, tengo los privilegios, soy confiado de Potifar, me ha dado, leadership, porque él tenía un liderazgo, pero ahora se encontró acusado injustamente. Entonces, tal vez la esperanza que él tenía se había ido completamente a este punto. Y ahora había sido mandado a prisión. Y tal vez la última esperanza que él tenía se lo habían quitado. Ahora, dice en Génesis 39, de 7 a 10, dice, aconteció después de esto que la mujer, su amo puso sus ojos en José y le dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y le dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa. Y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa. Y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haré yo este gran mal y pecaré contra Dios? Esto me da a entender a mí que José no solamente era un hombre leal, no solamente era un hombre confiable, no solamente era un hombre íntegro, él era un hombre que temía a Dios, un hombre que había sido
fortalecido en el Señor. En lo que él había pasado, él tal vez en esos momentos donde él estaba sirviendo como esclavo, él se estaba fortaleciendo en el Señor para poder resistir tal tentación. Y dice, ¿cómo yo voy a pecar contra Dios? Él no solamente le dijo, oh, ¿cómo yo voy a hacerle ese gran mal a my boss, mi jefe? No, él dijo, ¿cómo voy a pecar contra Dios? Y incluso cuando él tomó esta actitud de ser un hombre temeroso de Dios, ahora se encontraba en una situación donde había sido acusado injustamente. En los momentos de aflicción solemos pensar que Dios se olvida de nosotros, que es muy difícil o imposible salir donde estamos, pero Él siempre, cuando nosotros tenemos una actitud correcta, nos da favor y gracia. Amén. ¿Cuántos están conmigo? Aun cuando somos juzgados injustamente, aun cuando somos criticados injustamente. José trabajó para un hombre que lo apreció tanto y le dio privilegios, pero ahora se encontraba en una situación donde su vestidura había sido arrancada nuevamente de privilegios. Aquí podemos ver el día 3, la etapa de la formación. Dice, el cielo y las aguas son separadas aquí. Aquí es donde podemos ver, aunque se produce la tierra, hierba verde, hierba que se siembra, árbol de fruto. Entonces aquí es donde las cosas empiezan a ser formadas en una orden natural. Hay plantas ahora. Es donde las plantas son plantadas para dar fruto naturalmente para las temporadas por venir. Cuando eres separado es cuando Dios empieza a formarte, es cuando Él empieza a desarrollarte, es donde Dios empieza a que tú eches raíces y empieces a dar fruto. Dios no solamente quiere que tengas la promesa, Él quiere que tengas el carácter desarrollado para poder sobrellevar el asignamiento de Dios en cada temporada de tu vida. Que tu carácter sea moldeado al tal modo que tu fe naturalmente produzca fruto. Dios quiere que tú seas formado, que seas plantado como la planta. Cuando es plantada y crece y da fruto, naturalmente esa planta cuando es podada y tú la mantienes bien, va a llevar fruto otra vez en la siguiente temporada. Ese es el plan de Dios, es formarte para que tú naturalmente des fruto en cada temporada de tu vida. Aleluya. Aquí podemos ver y recordar que él interpretó el sueño del copero, ¿verdad? Y interpretó el sueño del panadero que había sido puesto como jefe de la prisión. Por lo que José en esta etapa de su vida podemos ver cómo comienza a usar sus dones en la prisión. Él estaba en la prisión, él no solamente dijo voy aquí sentarme, cruzar mis brazos, cruzar aquí, voy a quedarme, voy a llorar, voy a darme por vencido completamente, ya, no hay nada, no hay esperanza para mí. Ese sueño que tuve hace años nunca se va a cumplir, nunca se va a llevar a cabo. No, él dijo, hay un liderazgo sobre mí. Él dijo, yo confío en un Dios verdadero, incluso aquí en esta cárcel, en esta temporada, en esta oscuridad donde nadie me puede ver, donde no hay esperanza tal vez humanamente en mí, yo sé que el Señor va a hacer algo. Amén. Entonces allí en medio de esa cárcel, él siguió trabajando. Yo puedo ver algo que me impacta de este hombre, es que en toda temporada él estaba trabajando. Que incluso en la cárcel dice que lo pusieron de jefe. Empezó a mandar en la cárcel. Fue un hombre que ellos podían confiar en él. Y dice que cuando estos dos hombres, el copero y el panadero, llegaron y tuvieron este sueño, él usó el don que Dios le había dado. Dice que él lo usó y uno puede decir, pero ¿por qué va él interpretar este sueño? ¿Por qué está en esta condición? A veces así pasa con nosotros. Estamos pasando un proceso difícil. Tal vez la gente te puede juzgar y dice, pero ¿cómo ella o él puede ser usado por Dios si está en la situación que está? ¿Cómo es?
porque no eres tú, es el don que Dios ha puesto en ti. Y no importa en qué temporada o etapa tú estés en tu vida, el Señor quiere que tú uses el don que Él ha puesto en ti. Él quiere que tú lo uses porque no es por tus fuerzas, no es por la condición de tu situación en la cual tú estás. Es de tu confianza en Dios, es confiar en el Señor y decirle, Señor, tal vez yo no me sé, yo no pienso que soy apto, tal vez yo pienso que no puedo en esta situación, porque yo he escuchado mucha gente decir, pero es que yo no puedo hacer nada porque todavía no estoy decidido completamente. Pues nunca te vas a decidir, le digo, nunca, nunca te vas a decidir, porque tú tienes que tomar el paso, tú tienes que decirle, Señor, aunque yo esté pasando lo que yo esté pasando, aunque yo esté luchando con lo que yo esté luchando, yo te voy a servir, voy a tomar el paso de trabajar, porque en medio cuando tú empiezas a trabajar, cuando tú empiezas a usar el don, Dios empieza a libertarte, Dios empieza a trabajar a tu favor, cuando tú empiezas a hacer las cosas del Señor. Incluso hay mucha gente que dice, pero ¿cómo es que yo puedo? ¿O cómo es que él puede? Mira la condición en la cual está, porque él no está trabajando para el hombre, él está trabajando para Dios. Amén. ¿Cuántos están conmigo? Aleluya. El día de la transformación. Aleluya. Él estaba en la cárcel, pero lo que José pudo entender es que no se trataba del lugar en donde él estaba. Se trataba de que él entendía que él era la bendición para ese lugar. ¡Wow! Porque no importa dónde estemos en nuestra vida, tenemos que entender que nosotros somos la bendición. Puede ser en tu trabajo, en tu escuela, en el supermercado, en el restaurante, tú eres la bendición. Yo me recuerdo cuando estaba niña, cuando nosotros íbamos a comer a un restaurante o llegábamos a un lugar y estaba vacío. Nosotros llegábamos y a ratito, a los minutos se llenaba el lugar. Y me recuerdo que mi papá decía, oh, el lugar se está llenando porque nosotros somos la bendición para este lugar. Y eso siempre se quedó en mi mente, porque yo decía, wow, yo soy la bendición para el lugar. Entonces, donde quiera que tú vas, tú eres la bendición para ese lugar. Donde quiera que tú caminas, tú eres la bendición para ese lugar. Puede ser en el restaurante donde tú trabajas, puede ser en el lugar donde tú estás trabajando, tú eres la bendición para ese lugar. Cada vez que yo voy al trabajo, yo digo, Señor, yo soy la bendición para este lugar. Yo soy la bendición para este lugar, porque una hija de Dios está aquí. Y este lugar es bendecido porque una hija de Dios está trabajando aquí. Cuando tú caminas con esa mentalidad que tú eres la bendición para ese lugar, no importa dónde tú estés, no importa qué posición tú estés, puede ser una posición no tan grande, pero esa posición donde tú estás va a dar fruto, se va a multiplicar las cosas van a empezar a expandirse en esa posición donde Dios te pone, porque tú eres la bendición para ese lugar. Y José había entendido que él era la bendición para ese lugar. Aquí es donde él había muerto completamente a su yo. Aquí en la cárcel podemos ver que José había muerto ya completamente. Tal vez su esperanza se fue completamente de poder salir, pero él dijo, Señor, incluso aquí en esta cárcel, en mi oscuridad, aunque yo tenga que morir aquí, voy a cumplir el propósito tuyo, voy a hacer el plan tuyo, porque yo sé que soy la bendición para este lugar. Aleluya, aleluya. Donde quiera que tú vayas, no te menosprecies, no te menosprecies. Eso te lo voy a decir, no importa qué posición tú estés, no te menosprecies, porque tú no sabes el impacto que tú tal vez estás haciendo ahí donde tú estás. Tú no sabes lo que Dios está haciendo allí. Tal vez hay gente a tu alrededor que tal vez estuvieran en la ruina, pero porque tú eres un hijo de Dios, porque tú eres la bendición, e incluso los que están en tu alrededor son bendecidos, porque tú eres bendecido. Oh, aleluya. Yo no sé si tú captaste esta palabra del día de hoy, pero la bendición te sigue donde quiera que tú vayas. La bendición está contigo donde quiera que tú vayas. Y cuando tú vas a un lugar, tú vas con
con una mentalidad de un bendecido. No vas con una mentalidad de un derrotado. No vas con una mentalidad, oh, mira mi trabajo, voy otra vez. Oh, mira mi trabajo muy humilde. No. Estás trabajando, pero hay una bendición en todo lo que tú haces. Aleluya. Ay, hay poder en el Señor. La siguiente vestidura que podemos ver aquí es la vestidura del hombre libre. Si vamos a Génesis 41, versículo 9, 16 dice, entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo, me acuerdo hoy de mis faltas. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los coperos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme su sueño. Y aconteció que como él nos los interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel. Y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo, no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Aleluya, esto está poderoso. Aquí podemos ver que el Faraón tenía un sueño que iba a ser la liberación para José. Wow, iba a ser la liberación para José. Por eso es que te digo, no importa qué temporada estás, tú no sabes cuándo puede ser el día de tu liberación. Tú no sabes cuándo puede ser el día de tu liberación. Incluso cuando te sientes cansado y dices, ya no puedo más. He escuchado gente decir, oh, ya no quiero seguir en mi liderazgo. Quiero colgar la toalla. Ya no puedo más. Yo no lo puedo hacer. Yo no soy apto para esta posición. No te des por vencido. No te des por vencida, porque un día va a llegar tu liberación. Va a llegar un día donde algo va a romperse en el mundo espiritual. Va a llegar el día donde Dios te va a promover y tú no sabes cuándo puede ser ese día. Y tienes que estar expectando que va a llegar el día de tu liberación. Aleluya. Uh, Dios fue el que organizó este momento para sacar lo que estaba siendo preparado en lo secreto para este momento de la promoción. La promoción iba a ser grande, entonces Dios tuvo que hacerlo de suspenso. Amén. El Señor es bien, mucha gente ve al Señor como algo serio, pero yo digo, el Señor, Él le gusta hacer las cosas de suspensos. A veces van las cosas en mal, en peor, pero de repente Él te sale con una. Entonces, Él es maravilloso. Amén. Dáselo fuerte. Dáselo fuerte. Entonces, la cárcel fue el lugar de su formación. Entonces, hay momentos donde Dios nos permite que no seas visto para probar tu corazón, para observar cómo estás usando los dones, aun cuando nadie te ve y nadie te reconoce. Amén. Gracias, Señor. Porque dice la palabra que todo lo que hacemos en secreto, Él lo recompensa en público. Todo. Tal vez puede ser algo pequeño que tú estés haciendo. Tal vez nadie te va a dar el aplauso. Nadie. Pero no esperes the reward del hombre, la recompensa del hombre. Espera la de Dios porque cuando viene de Él es aún más mejor y es aún más grande. Aleluya. La siguiente vestidura, para terminar ya, es la vestidura del gobernador. En Génesis 41, 38 hay 42, dice, y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios?
Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no ha entendido ni sabio como tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernarán todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Di- Dijo además Faraón a José, he aquí que yo te he puesto sobre toda la casa de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Aleluya, dale un aplauso al Señor, esto es poderoso. Wow. Esta vestidura representa la etapa de la victoria. Es el resultado de nuestra actitud correcta frente a las circunstancias de la vida. Es aquí donde Dios nos da el recurso para poder triunfar, porque tenemos la madurez para poder llevar el asignamiento dignamente. Aleluya. El proceso de José comenzó a la edad de 17 años. Fue vendido como esclavo y a la edad de 30 llegó a ser gobernador de Egipto. Aleluya. Y podemos ver cómo Dios prepara el momento indicado para hacer olvidar el pasado de José y hacerlo en bien. Aquí podemos ver el día 4 que hablamos, el cumplimiento de la palabra, el día de la estructura, el día donde la promesa es visible, el lugar donde el Señor materializa lo que ha prometido de establecerte en el lugar de autoridad, de influencia, el lugar de tu asignamiento. Que tenemos un Dios que lo que Él comienza, Él lo termina. Aleluya. La historia de José es impactante. Voy a pedirle a 4 varones que vengan aquí adelante. Si pueden venir 4 rápidamente para concluir. Uno más. Uno más quiere venir. Joel. O Kevin. Kevin, you can come. Denle un aplauso a Kevin que va a venir. Aleluya. Aquí podemos ver las 4 etapas. Y lo que quiero enfatizar es que Dios no comienza en esta orden. Uno comienza 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Así, no, el Señor comienza de esta orden. A veces lo que parece primero, lo que parece que va a ser de último es primero, ¿verdad? Entonces, comienza la túnica de colores, ¿verdad? Es la etapa de la promesa, es la etapa de la palabra dicha. Es donde cuando tú recibes la palabra, después Dios te transiciona y te lleva a la etapa de la separación, que es la vestidura del esclavo, donde Dios te separa. ¿Sabe? Después te lleva a la siguiente vestidura de prisionero. Es donde Dios te forma, donde Dios tiene que formar las cosas para que naturalmente des fruto. Es donde tú ya no te mueves por emoción. Es donde tú ya no te mueves porque las cosas se miran de tal forma. No, es donde tú agarras carácter. Es donde a veces no sientes ganas de salir, a veces no sientes ganas de orar, a veces no sientes ganas de adorar, a veces no hay fe en ti, pero no te mueves por lo que tú sientes. Esta es la etapa de la formación donde tú te mueves por la palabra, porque tú te mueves confiando en la palabra que fue dicha desde el principio. Es donde tú llegas a recalcar esa palabra y tú la crees. Aleluya. Y esta es la etapa del hombre libre y gobernador. Es la etapa de cumplimiento de la promesa. Es donde tú puedes ver visible la promesa. Es donde ya tú te gozas porque has obtenido la promesa de Dios en tu vida. Aleluya. ¿Cuántos están conmigo? Es donde Dios ya te ha formado el carácter para poder llevar
a cabo el asignamiento de Dios. Algo muy importante que quiero enfatizar es que a veces nosotros vemos el asignamiento como algo en el futuro. O voy a hacer mi asignamiento cuando llegue allá. Pero si tú ves claro, José no solamente usó el asignamiento cuando llegó a su posición de gobernador. Él usó su asignamiento en el primer nivel. Él usó su asignamiento en el segundo nivel, en el segundo día. Él usó su asignamiento en el tercer día. Y en el cuarto día, él usó su asignamiento. Porque no se trató de llegar hasta el final para poder usar su asignamiento. Porque el liderazgo ya estaba dentro de él. Entonces el Señor te dice, no importa en qué etapa tú estés en tu vida, usa el asignamiento, ponlo en práctica en la etapa, en la temporada, en el día en que tú estás. You guys can take a seat. Dios quiere que uses el asignamiento en cada temporada de tu vida. No importa en qué temporada tú estás hoy. Si se pueden poner de pie. No importa en qué temporada tú estás. Dios quiere o qué etapa de tu vida tú estás. Puede ser que todavía estás inmaduro, pero Dios quiere que tú uses el asignamiento que Él tiene en tu vida, aún en tu inmadurez. Cuando tú llegas a la etapa del esclavo, Dios quiere que tú uses el asignamiento, el liderazgo que Él ha puesto en ti. No esperes hasta que llegue el día. Muchos han dicho así, lo voy a hacer cuando ya llegue a la promesa. Lo voy a hacer